La libertad más profunda que el ser humano puede experimentar no proviene de la ausencia de cadenas o grilletes. Surge de un poder que habita dentro, un poder que rompe las ataduras invisibles del pecado y la muerte. Esta paradoja desconcierta a quienes buscan la salvación en sus propias fuerzas. Mira tu vida. Intentas cambiar, te propones ser mejor, prometes muchas cosas a Dios e incluso a ti mismo, pero al volver a la noche, las mismas cadenas te aprisionan. El esfuerzo humano choca contra un muro invisible, la voluntad se agota, las promesas se quiebran como vidrio y en ese silencio ensordecedor de tu habitación, cuando todos duermen, y tú permaneces despierto, te preguntas si alguna vez conocerás la verdadera libertad. Esta es la condición que describe el apóstol Pablo en los capítulos previos de Romanos. Un alma atrapada, una mente que conoce lo bueno, pero carece del poder para ejecutar. Un corazón que anhela la santidad, pero encuentra solamente la esclavitud del pecado. La pregunta entonces vuelve a sonar a través de los siglos. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? La respuesta te va a sorprender seguramente por su simplicidad y te abrumará quizás por su profundidad. En las polvorientas calles de Galilea, entre la multitud que se agolpaba para ver al maestro, caminaba una mujer cuya historia había sido escrita con tinta de sufrimiento. 12 años. Contaba cada uno de ellos como cicatrices invisibles en su alma. 12 años sangrando. 12 años apartada. 12 años muriendo en vida. La ley mosaica era clara. Impura era llamada esta mujer. Cada objeto que ella tocaba lo contaminaba. Cada persona que tocaba con ella tenía que purificarse. Su presencia misma era una amenaza para la comunidad religiosa. El aislamiento no era solo social, era también espiritual. Era un aislamiento total. Ella había gastado todo. Cada moneda que poseía había pasado por las manos de médicos que le prometían muchas curas. Había sometido su cuerpo seguramente a tratamientos dolorosos y hasta humillantes quizá. Pero su condición no mejoraba. Al contrario, empeoraba. La esperanza se desangraba también juntamente con su vida. Imagina su soledad, las noches interminables en su cama sintiendo el flujo constante que le recordaba una y otra vez su condición de impura entre la sociedad. Los días evitando las miradas de desprecio y temor, los murmullos que se callaban cuando ella pasaba, el peso de la vergüenza que se acumulaba como polvo sobre su propio corazón. Pero en lo más profundo de su desesperación, algo germinó. Una semilla pequeña, casi imperceptible. Había escuchado historias sobre un maestro de Nazaret. Hablaban de leprosos limpios, de ciegos que veían, de paralíticos que saltaban. Las historias viajaban de boca en boca, ganando cada vez más fuerza y color con cada repetición. Y en su corazón, marchito por el dolor, una chispa, podemos decir, se encendió. Fe. No una fe perfecta o teológicamente elaborada. Una fe más bien desesperada, que murmuraba para ella misma: si tan solo pudiera tocar su manto, si tan solo pudiera acercarme lo suficiente. El día llegó cuando Jesús pasaba por su aldea. La multitud era densa, caótica, cuerpos presionándose unos contra otros, voces gritando por atención, niños seguramente entre las piernas de los adultos. Entonces esta mujer arriesgó todo en ese momento. Violó la ley al mezclarse entre la multitud. Contaminó a cada persona que tocó en su camino hacia Jesús, pero la fe la impulsaba hacia adelante, sus dedos extendidos, su corazón latiendo con una mezcla de quizás espanto y esperanza. Y entonces sucedió.
Sus dedos tocaron el borde del manto del Señor. Un solo toque, un contacto casi imperceptible en medio de tanto caos. Pero en ese instante, ella sintió que algo caminaba en su cuerpo. La fuente de su padecimiento se secó. La cadena de 12 años se terminó. La libertad inundó cada célula de su ser. Jesús se detuvo. En medio del tumulto, él sintió que había salido de él el poder. Preguntó quién lo había tocado. Sus discípulos se burlaron con esa pregunta, pues todos lo tocaban. Pero Jesús sabía la diferencia entre el contacto casual de la multitud y el toque de la fe desesperada. Aquella mujer entonces se postró a los pies del Señor, temblando, confesó toda la verdad, su enfermedad, su atrevimiento, su fe. Y Jesús, con una ternura que desarmaba toda vergüenza, pronunció palabras que restauraron no solo el cuerpo de aquella mujer, sino también su dignidad. Hija, tu fe te ha hecho sana. Ve en paz. Queda sana de tu aflicción. Esta historia nos lleva directo al corazón de Romanos capítulo 8, versículo 2. Escuchemos allí las palabras del apóstol Pablo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo escribe estas palabras a una iglesia en Roma que lucha con las mismas preguntas que nos atormentan también a nosotros hoy. ¿Cómo puede un pecador encontrar libertad auténtica, genuina? ¿Cómo puede una persona atrapada en patrones destructivos, en hábitos destructivos, cómo puede experimentar transformación verdadera? La respuesta de Pablo es clara. No existe poder humano, ninguna fuerza de voluntad, ningún sistema religioso que pueda terminar con esas cadenas del pecado y la muerte. Solo el Espíritu de vida en Cristo Jesús posee esa capacidad. Observemos por un momento la estructura de este versículo. Pablo contrasta dos leyes, dos principios, la ley del pecado y de la muerte versus la ley del espíritu de vida. Estas no son leyes en el sentido de códigos, son principios más bien que gobiernan la existencia del ser humano. La ley del pecado y de la muerte es el principio bajo el cual toda la humanidad caída funciona diariamente. Es como un sistema cerrado donde el pecado produce muerte y la muerte refuerza el poder del pecado. Es como un ciclo vicioso del cual no existe escape humano. Como aquella mujer con el flujo de sangre, cada esfuerzo por sanar solo empeoraba la condición. Los médicos tomaban el dinero de ella, pero no tenían poder para detener el flujo. Así también nuestros intentos de justificarnos ante Dios solo muestran más profunda nuestra quiebra espiritual. Matthew Henry explica que la voluntad humana, sin renovar, carece totalmente de la capacidad para obedecer los mandamientos divinos. No es que seamos débiles y necesitemos un poco de ayuda. Más bien, enseña la Santa Escritura que estamos muertos y necesitamos vida, ser resucitados. La ley de Dios, dice la Santa Palabra, es santa, justa y buena. Pero cuando se encuentra con la naturaleza caída del hombre, solo produce condenación. La ley muestra el pecado, pero no proporciona poder para vencer el pecado. Es como un espejo que muestra la suciedad, pero no tiene el poder de limpiar. Pablo había experimentado esta frustración personalmente. En el capítulo 7 de Romanos describe su propia lucha. El bien que quiero hacer no lo hago. El mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Esto no es la descripción de un inconverso. Es más bien la lucha de un alma regenerada que descubre los límites de su propia capacidad. Pero entonces Pablo introduce el segundo principio del texto que estamos considerando hoy, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Este es un poder completamente diferente. No es un código moral mejorado, no es un sistema de autoayuda espiritual, más bien es un principio operativo, totalmente nuevo. El Espíritu de vida. Reflexiona sobre este título. El Espíritu de vida. Es el mismo Espíritu que se movía sobre las aguas en la creación, trayendo orden
en medio del caos. Es el Espíritu mismo que sopló aliento de vida en las narices de Adán. Es el Espíritu mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos. Este Espíritu ahora habita en el creyente, no como un visitante temporal, sino como un residente permanente, y su función es liberar. La palabra que Pablo usa aquí es muy especial. No sugiere una ayuda en parte o una mejora gradual. Más bien habla de una liberación completa y definitiva. La libertad viene por la unión con Cristo. No es un logro personal, más bien es el resultado de estar en Cristo Jesús, unido a Cristo. La preposición es importante aquí. Aquí dice en Cristo, es decir, estamos unidos a Él por fe, injertados en Cristo, como las ramas en la vid. Nuestro comentarista enfatiza que esta libertad no elimina la lucha. El creyente aún batalla contra los restos del pecado, pero ahora lucha desde una posición de victoria, no de derrota. El pecado ya no es su amo, ya no reina sobre él. El Espíritu escribe la ley de Dios en el corazón del creyente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne. Esta es la promesa del nuevo pacto, una obediencia que surge del interior, impulsada por amor y capacitada por el poder de Dios. La justicia de la ley se cumple en nosotros, no por nosotros, sino en nosotros. Esta distinción es clave. Cristo cumplió la ley perfectamente en nuestro lugar. Su justicia nos es imputada, puesta a nuestra cuenta. Pero además el Espíritu Santo obra en nosotros para producir una obediencia genuina, aunque imperfecta, por supuesto, en esta vida. Y aquí está el corazón del Evangelio. Dios no solo nos declara justos, no solo perdona nuestra rebelión, sino que transforma nuestra naturaleza. No solo cancela nuestra deuda, sino que nos adopta como hijos suyos. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Esta verdad te aplasta antes de darte libertad. Cada sistema religioso del mundo ofrece alguna variación del mismo mensaje. Haz esto, sé aquello, esfuérzate más, alcanza el estándar tal y entonces serás libre. Pero el cristianismo bíblico comienza con la admisión de tu propia incapacidad total. Estás muerto en delitos y pecados. No estás herido, no estás enfermo, estás muerto. Y los muertos no cooperan para su propia resurrección. Ellos son resucitados por un poder externo. Esta es la frustración que Pablo describe. La ley demanda perfección absoluta en pensamiento, en palabra, en obra. Demanda motivos puros y amor perfecto. Y nosotros no podemos ofrecerlo. No podíamos antes de la conversión. Y aún después en esta vida permanecemos imperfectos. Pero Cristo. Estas dos palabras lo cambian todo. Pero Cristo. Cristo vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Cumplió cada parte, por pequeña que fuera, de toda la ley. Y luego en la cruz sufrió el castigo que nuestra desobediencia merecía. Murió nuestra muerte para que nosotros pudiéramos vivir su vida. Y ahora, por la fe, su justicia perfecta nos es puesta a nuestra cuenta. Dios nos ve vestidos con la justicia de Cristo, no con nuestras obras manchadas, sino con la perfección de su Santo Hijo Jesús. Esta es la gran transacción del Evangelio. Nuestro pecado imputado a Cristo y la justicia de Cristo imputada a nosotros. Pero la obra no termina ahí. El mismo Espíritu que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos ahora vive en ti. Y Él está obrando para transformarte a la imagen de Cristo, día tras día, prueba tras prueba, caída tras caída y restauración.
El proceso puede ser lento, pero es seguro, porque Dios es fiel para completar la obra que Él comenzó. Precisamente el día de ayer, un hermano en la fe me preguntó que si estaba bien, y yo le contesté con la primera estrofa de aquel himno precioso: estoy bien. De paz inundada mi senda esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte diré: estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. La cruz no es solo un evento histórico que asegura tu perdón, es el fundamento sobre el cual se construye tu transformación presente. Porque Cristo murió y resucitó, ahora puedes morir al pecado y vivir para la justicia. Cuando te sientas espiritualmente seco, cuando la oración parezca imposible y la palabra aburrida, pide al Espíritu Santo de Dios que te reavive. Él es el Espíritu que da vida. Su función específica es revitalizar lo que está muriendo, levantar, resucitar lo que está muerto. No confíes en tus emociones fluctuantes. Mejor confía en aquel que ha prometido estar a tu lado cada día. Esta es la ley que gobierna tu vida ahora. El Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte.